nuestro lugar, hermano, le invito, vamos a abrir la Biblia, palabra de Dios que va a ser hablada en esta noche. Le invito, vamos a abrir el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 9 al 15. San Juan, capítulo 3, versículos del 9 al 15. Si gusta, cuando lo tenga, me lo puede decir con un amén. Amén, ¿estamos listos? Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre, empecé en el 1, el 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermano. ¿Puedes tomar su lugar? Y voy a leer los versículos del 1 al 5. Dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues como hemos leído, hermanos, vamos a hablar hoy de una historia que yo creo muchos conocemos, o bueno, los que tenemos años en el Evangelio, o los años que tengamos, tal vez lo hemos escuchado más de una vez hablar de este hombre. Incluso no sé ustedes, pero yo cuando leo este nombre, cuando me mencionan el nombre de Nicodemo, las tres palabras que se me vienen a mi mente rápidamente es nacer de nuevo. Siempre, tal vez a veces cuando leemos alguna historia de la Biblia, tal vez no nos acordamos exactamente de todo como viene la Biblia, sino siempre guardamos como las cosas que nos ayudan a entenderla más fácil. Por ejemplo, pensamos en el rey David. ¿Qué pensamos? El que venció a Goliat, el que cuidaba las ovejas, el que agradaba, se movía conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Siempre como que guardamos algunas cosas, digamos, como más importantes o más relevantes, ¿verdad? Y asimismo yo con Nicodemo, no sé usted, pero al menos yo con Nicodemo, cuando yo pienso en Nicodemo, lo primero que se me viene a la mente son estas tres palabras, que es nacer de nuevo. Amén. ¿Cuántos hemos leído la historia de Nicodemo, esta parte? Levante su mano, hermano, para saber más o menos, para saber quiénes van a pasar ahorita a hacer un drama. Bueno, entonces vamos a hablar de Nicodemo. Igual si gustan, pueden dejar por favor el versículo 1. El versículo 1 que dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Es decir, vamos a hablar de un hombre que dice aquí que era fariseo, dice que es principal de los judíos. Y en el versículo 2 dice: este vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Es decir, antes de pasar al mensaje, todo lo que le va a decir Jesús y el mensaje principal, lo que empieza diciendo este capítulo, empieza a decir, digamos, lo que es Nicodemo. Dice aquí que es fariseo, dice que es principal, y por lo tanto también se dice que seguramente era parte del Sanedrín, si no me equivoco la palabra, se dice Sanedrín, ¿verdad? Del Sanedrín, es decir, tenía un puesto alto, digamos, tenía mucho conocimiento, tenía conocimiento de la palabra, era un hombre sabio, un hombre inteligente, es decir, un hombre bien preparado.
que cualquier pregunta tal vez que le hacían de la ley, de cualquier otra cosa, él se la sabía. ¿Por qué? Porque él era un hombre preparado, era de los principales, era de aquellos que están ahí, digamos, al pie del tanto de todo. Entonces, dice aquí que él se acercó a Jesús de noche. Yo me puse a pensar, ¿por qué se acercó a Jesús de noche? Entonces yo, como vi que él es de los fariseos, lo que yo pensé fue, tal vez si se acercaba con los fariseos, le iba a dar pena tal vez preguntar lo que le preguntó a Jesús. Tal vez le iban a decir, ¿cómo vas a tener esa duda? ¿O por qué le preguntas eso? O no lo sé. Solamente es, digamos, mi pensar. Y tal vez por eso él fue de noche, tal vez fue como que, ay, que nadie se dé cuenta, voy a ir a escondidas con Jesús, porque me llamó mucho la atención lo que ese hombre hizo, porque dice un capítulo atrás, dice que él era uno de los que se maravillaron, que dice que Jesús hacía milagros y dice, todos se maravillaban. Y entonces después salta este capítulo, donde dice que Nicodemo va con Jesús. Entonces lo que yo pensé o lo que yo estaba meditando es que tal vez Nicodemo, cuando vio las maravillas que hizo Jesús y todo esto, él se asombró, porque dice que todos se maravillaron. Entonces Nicodemo se maravilló tanto que él dijo, yo tengo que ir con Jesús, tengo que tener una plática con Jesús, porque es un hombre que me impactó mi vida. Como por ejemplo nosotros cuando, no sé, estamos platicando con alguien que le gusta mucho lo que a nosotros nos gusta, pero sabe más, y que dices tú, ay, me voy a pegar más a él. ¿Por qué? Porque es que lo que él dice, o sea, sabe más, se me puede pegar y voy a ser mejor. No sé, en el trabajo o en la escuela, por ejemplo, sabemos que hay un inteligente que saca puro 9, puro 10, nosotros puro 6 y 7, y que decimos, no, pues me voy a juntar con el de 9 y 10, a ver si se me pega algo, ¿verdad? Dice, no, le voy a ir a preguntar a ver cómo le hizo, porque si voy con mis amigos, por ejemplo, yo creo que este se parecería un poco a lo que yo hablo de los fariseos con Nicodemo. ¿Será que imaginemos que tenemos un grupo de amigos que le va mal en la escuela y a nosotros también nos va mal? Y hay un inteligente el cual nadie le quiere hablar y tú le quieres hablar porque dices, es que yo quiero que me vaya muy bien, pero ¿cómo le hago? Si voy, mis amigos me van a echar carro, me van a decir, ay, mira, fue con él, que no sé qué. Entonces a lo mejor lo que yo pienso es que tal vez Nicodemo pensó algo así, como que es que si voy con Jesús los fariseos me van a decir cosas o me van a señalar o no voy a tener la confianza de decirle. Entonces, total, dice que fue Nicodemo de noche con Jesús y ya les hizo las preguntas que ahorita vamos a ver. Pero algo que me asombra de Nicodemo, primero, pues hablando de Nicodemo, vemos pues es de los principales, ¿verdad? Como ya lo mencioné, que es maestro, que es alguien preparado, que conocía la palabra. Y no solamente esto, sino que en el 2 dice que le dijo a Jesús, rabí. Es decir, él reconocía que Jesús era un rabí, que era un maestro. Él reconocía que lo que Jesús hablaba no era cualquier cosa, que Jesús no era un hombre que se inventó una ideología y empezó a hablar y ay, mira qué bonito habla, no, sino que él seguramente al escuchar lo que Jesús decía le impresionó tanto que dijo, wow, realmente este hombre es un maestro, realmente él me puede enseñar más de lo que se supone que yo tanto sé. Entonces se acerca y le dice, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dice aquí, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Es decir, Nicodemo, tras toda la inteligencia que él tenía, la sabiduría y conocía las escrituras, la ley y todo, él sabía que no cualquier hombre que habla, digamos, al hablar tiene poder. Él reconocía que no cualquier hombre que habla ya va a hacer milagro, no cualquier hombre que habla va a hacer que la multitud se acerque, sino que él reconocía que Jesús tenía algo, que cuando él hablaba ocurrían cosas maravillosas. Y por eso le dice, rabí, yo creo que tú vienes de parte de Dios. Dice, dice, estas señales que tú haces, no cualquiera las hace si no está Dios con él. Es decir, él reconocía que que Dios estaba con Jesús. Perdón, que Jesús estaba con Dios. Bueno, que Dios estaba con Jesús. Que Dios estaba con Jesús. ¿Por qué? Porque dice que cuando él hablaba ocurrían estos milagros. Después el capítulo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo cuando leí esto, digamos que me traté de poner en el lugar de Nicodemo. Y dije, me sorprendí yo también y dije, ¿cómo es que Jesús, digamos que no le siguió la plática a Nicodemo de lo que estaba hablando? Es decir, tal vez Jesús pudo haber dicho, sí,
yo soy ese hombre que hizo esas maravillas. Ah, sí, mira, yo allá hice milagro. Ah, sí, porque yo soy el Hijo de Dios. O sea, Jesús pudo haber seguido la plática a Nicodemo, pero no la siguió, sino que saca una pregunta que, digamos, lo saca del lugar, lo saca de onda, como decimos. Porque, como te digo, no le siguió la plática, sino que le sacó una pregunta. Perdón, más bien le dijo esto: que de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces yo me imagino que Nicodemo se quedó como atónito, se quedó asombrado, como que, achis, ¿por qué me dices esto si te estoy diciendo que realmente tú vienes de Dios? Si yo te estoy diciendo que tú haces maravillas, ¿por qué de repente me dices esto? ¿Por qué, digamos, no me sigues la plática? Pero yo creo que Jesús le dijo esto porque él conocía su corazón. Jesús conocía lo que él hacía, porque sabemos que Dios sabe lo que pensamos aún antes de que nosotros hablemos. Muchas veces es muy común, yo creo todos los días, nosotros mismos saludamos a un amigo, a un familiar, tal vez ahorita en la entrada, o sea, saludamos, decimos, hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y nosotros decimos por automático, ah, bien, oh, muy bien, gracias a Dios. Por ejemplo, a mí Fer ahorita en la mañana me dijo, hace mucho que no te veo, Dios te bendiga, ¿cómo has estado? Le dije, ah, muy bien, gracias a Dios. Muchas veces contestamos nada más por rápido o por no explicar, no dar detalles, pero realmente siempre estamos bien. Tal vez a veces lo decimos con fe, estoy bien, y eso está muy bien. Pero muchas veces decimos, no, estoy bien, sí, bien, bien, gracias a Dios. Llegamos a nuestra casa, llegamos con nuestra familia y digamos como que nos volvemos cabizbajos, estamos piense y piense, ay, es que esto, es que el otro, es que no puedo. Y realmente no estamos bien. Y el único que sabe que no estamos bien es Dios, es nuestro Señor Jesús. Y yo creo que por eso fue que Jesús le dijo estas palabras a Nicodemo, porque tal vez Nicodemo sí estudiaba la ley, tal vez lo cumplía al pie de la letra, tal vez Nicodemo cumplía todo exactamente, lo de guardar el día séptimo, tal vez hacía absolutamente todo. Y tal vez todos lo admiraban de que, ay, mira Nicodemo, ¿cómo le hace? Ah, no, hombre, sí, yo quiero ser como él y todo. Pero tal vez ellos no sabían que Nicodemo al llegar a su casa, al sentarse, al acostarse, él pensaba, sí, yo sé todo, yo me sé la ley, me sé tanto, me sé tantas cosas, pero realmente yo no soy feliz. Realmente yo no tengo algún motivo más para vivir. ¿Y esto por qué era? Porque él sentía que había un vacío tal vez en su corazón. Tal vez él decía, sí, me sé toda la teoría, como decimos, pero no sé la práctica. Como aquel que sabe, supongamos, de carros, sabe cómo reparar un carro, sabe exactamente todo, qué medida de las llaves y todo, pero no sabe, por ejemplo, cambiar una llanta. Él sí sabe cómo, pero nunca lo ha hecho y nunca lo ha intentado. Por lo tanto, decimos que solamente sabe como la teoría, pero no la práctica. Y entonces yo creo que en este nivel o en este lugar estaba Nicodemo, que se sabía exactamente toda la ley, que sabía, por eso estaba en ese lugar, digamos, en el alto mando, que era un principal y todo, pero a él le faltaba algo y nadie lo sabía. Tal vez todos suponían que él estaba muy bien. Pero entonces yo creo que Jesús sabía exactamente lo que traía en su mente, que por eso no le dijo otra cosa, no le siguió la plática, sino que, digamos, le cortó ahí y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que Nicodemo, como ya lo dijimos varias veces, él sabía todo, pero es que él no había nacido de nuevo y hay un gran problema ahí. Realmente es un gran problema porque el nacer de nuevo es más que el aprenderte toda la ley. Es como, por ejemplo, actualmente, supongamos, si yo les pregunto, ¿cuántos no sabemos, cuántos hemos leído toda la Biblia? Yo la he leído 20 veces, yo 30, yo 5, yo 40 veces, yo tantas veces. Pero ¿cuántas veces has experimentado el amor de Dios? ¿Cuántas veces has estado en tu recámara, en lo íntimo? ¿Cuántas veces has pasado al altar y has sentido la presencia de Dios? ¿Cuántas veces tú has sentido el poder y la unción del Señor Jesucristo sobre ti? ¿Cuántas veces te has humillado, te has arrepentido, has dicho, Señor, toma todo de mí? Tal vez ni siquiera lo hemos hecho, pero decimos, no, pero es que yo ya soy salvo porque me sé la Biblia. Porque si los hermanos hacen preguntas, si no está el hermano Chepo. Si el hermano Chepo hace cualquier pregunta, no, hombre, yo se la contesto de volada, porque yo me sé toda la Biblia, yo me sé todos los versículos. Pues sí, eso es de admirar, o sea, gracias a Dios por tu vida, porque lo sabes. Y asimismo sabemos que nosotros tenemos que leer la palabra, porque incluso en la palabra lo dice, que la escudriñemos y demás. Y eso es lo que Dios quiere, pero también Dios quiere es que nosotros nos comprometamos con Él, que tengamos intimidad con Él.
Es decir, Dios no quiere solamente hombres preparados de lectura, sino que yo creo que Dios quiere hijos de Dios. No quiere creación suya que lea la palabra, sino que Él quiere hijos de Dios que lea la palabra, que la viva, que la platique, que la lleve a las naciones y que pueda tener también lugares de intimidad con el Señor. Entonces yo creo que por eso Jesús rápidamente le dice: tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y tal vez Nicodemo, como te digo, tal vez él se quedó asombrado y incluso no lo entendió, como lo vamos a ver más adelante. Pero Jesús, como te digo, Jesús conoce absolutamente todo. Por eso en su palabra dice que aún antes de que nosotros abramos nuestra boca, Jesús ya sabe lo que nosotros estamos pensando y lo que nosotros queremos decir. Porque Jesús conoce nuestros pensamientos, porque Dios es un hombre omnisciente, omnipotente, omnisapiente, que todo lo sabe. Por eso, hermano, no sé si te ha pasado que a veces venimos al templo y tú vienes con problemas y no se lo cuentas a nadie. Y de repente el hermano que está aquí al frente dice una palabra y tú dices: es lo que yo necesitaba. El hermano a poco sabía y el hermano no sabe absolutamente nada de ti. Y no es que el hermano lo dijo a ver a quién le cae, no, sino que fue Dios que usó al hermano porque sabía que tú necesitabas escuchar eso. Y yo creo que eso fue lo que pasó con Nicodemo, que él necesitaba escuchar unas palabras como las que dijo Jesús para que hubiera un remordimiento en su vida, para que algo sacudiera su corazón. Y muchas veces así nos pasa. Te digo, vamos a un lugar y vamos con problemas, no sabemos ni qué está pasando a nuestro alrededor por estar enfocados en nuestros problemas. Cuando viene Dios, abres tu Biblia y viene un versículo, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y te asombras y dices: gloria a Dios, porque es lo que yo necesitaba. O llega un hermano y te dice: mira, ten ánimo porque en la palabra de Dios dice esto. Y dices: el hermano ni siquiera conocía, ni siquiera sabe lo que estoy pasando, y él me dijo un versículo que yo necesitaba. Y nos quedamos asombrados y decimos: realmente es Dios hablando a mi vida. Amén. ¿A cuánto nos ha pasado esto? Yo creo que la mayoría, que nos dan una palabra de parte de Dios, o a veces incluso, les cuento un testimonio. Y una vez en una noche estaba, digamos, afligido, estaba llorando por algo que me ocurría en mi vida, que no me sentía bien con Dios. Y estaban pasando cosas incluso en la escuela y en el trabajo y demás. Me sentía presionado y no quería equivocarme. Y en eso yo abrí YouTube y busqué un canto. Y no sé por qué me llamó la atención buscar los comentarios de los cantos. No sé si alguno ha visto todos los comentarios. No sé por qué en esa ocasión lo hice, nunca lo había hecho. Y busqué los comentarios, y al buscar los comentarios puso una hermana, puso: no sé si a ti te esté pasando algo en este momento, o no sé cuándo lo vayas a leer, pero mira, el Señor te dice esto. Y escribió un versículo, y ella además escribió algo más. Y cuando yo leí eso que ella puso, realmente mi corazón se estremeció. Y yo creo que el Espíritu Santo ahí aprovechó y me dijo esta palabra de parte de Dios, porque ahí fue donde Dios me hizo humillarme. Y desde ahí empecé a sentir una intimidad con Dios, y le empecé a adorar y empecé a cantar y demás. Pero fue porque recibí esa palabra de parte de Dios, que yo nunca pensé que le iba a encontrar en un comentario de una hermana que ni siquiera sé de dónde es. Pero así es Dios. Dios nos sorprende. Amén. Dios, tal vez tú digas: ay, ¿cómo voy a ir hasta allá? Y Dios va a estar ahí. Dios está ahí. Si vamos hasta la punta del cerro de la Silla, Dios está ahí. Si vamos hasta lo más profundo, si vamos a América, a Europa, a Asia, donde sea, Dios está ahí. Y Dios siempre está esperando a que nosotros hablemos con Él para hablarnos. Amén. Y entonces así le pasó a Nicodemo, y le dijo: Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo veía a Jesús, como te decía ahorita, como un rabí, como un maestro. Y tal vez él dijo: ay, es lo que necesitamos aquí en Israel, un maestro como Jesús, un rabí, alguien que hable así con esta autoridad. Pero lo que no entendía Nicodemo es que Israel y Nicodemo no ocupaban un maestro solamente, sino que ellos necesitaban nacer de nuevo. Nicodemo y todo el pueblo necesitaban nacer de nuevo. No necesitaba profeta, no necesitaba maestros solamente, no necesitaba los discípulos solamente, sino que ellos necesitaban entender, escuchar y además nacer de nuevo. Y es lo que todos nosotros necesitamos, nacer de nuevo. No solamente necesitamos venir los miércoles, los viernes, los domingos, ir tal vez a conciertos cristianos o demás. No, lo que nosotros necesitamos es nacer de nuevo.
qué es lo que es a lo que nos llama y nos habla en esta noche Dios. Y entonces, si hablamos de nacer de nuevo, significa que hay un primer nacimiento. Y en el primer nacimiento, digamos que nacemos muertos por pecado, porque sabemos que dice la palabra que todos somos pecadores, ¿cierto? Amén. Dice en su palabra que todos somos pecadores. Y entonces, cuando nosotros nacemos, digamos, de bebés en la carne, entonces estamos teniendo, nuestro primer nacimiento. Es el cual nosotros, por eso dice, tienes que tener un nuevo nacimiento. Porque el primer nacimiento es de la carne. El primer nacimiento viene de pecado. ¿Por qué? Porque a partir de Adán así venimos. Por eso Jesús dice, arrepiéntete de tus pecados. Dice que Él nos perdona y además nos hace nacer de nuevo. Y en el primer nacimiento, como te digo, nacemos muertos por pecado. Y además estamos ciegos. Por eso el mundo, por eso la gente que no ha escuchado nada de Dios, decimos que están cegados, que tienen una venda en sus ojos, que tienen algo en sus oídos, que no quieren escuchar, no quieren ver, no les interesa nada. ¿Por qué? Porque ellos no han nacido de nuevo, porque ellos aún tienen el primer nacimiento, porque aún están cegados por el enemigo, que no quieren que escuchen. Y por eso cuando vamos a evangelizar y les decimos, oye, mira, te comparto de Dios, y no me interesa nada. Y le dices a otro, no, gracias, así estoy bien. No, así que no sé qué tanto. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa, porque aún tienen esa venda en sus ojos, porque aún tienen tapados sus oídos y no se quieren dar cuenta, no quieren escuchar del evangelio de Dios. Y por eso es necesario que nosotros salgamos a las calles. El hermano Walter Ferro decía, es necesario que nosotros salgamos a las calles, que prediquemos. No importa si uno no nos va a escuchar, no importa si otro, pero hay otros que te están escuchando. Hay otros que tal vez nada más te están escuchando de pasadita y ya les quedó esa semilla en ellos. Y yo creo que Dios va a trabajar en ellos. Y algún día se van a acercar a un templo y van a escuchar más de la palabra de Dios. Y bueno, dice el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Me asombra cómo en el versículo 4, en el 3, cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, a pesar de que era un hombre sabio, que era de los principales y todo, no entendía. Él no entendió a qué se refería a Jesús. Por eso le dice, ¿cómo un hombre viejo va a entrar nuevamente en el vientre de su madre para nacer de nuevo? Por eso le dice, ¿a qué te refieres, Jesús? ¿Por qué dices esto? Tal vez se quedó asombrado, se quedó preguntándose muchas cosas, porque él no entendía. Y nosotros decimos, ¿cómo fue que él no entendió? Si se supone que él estaba bien estudiado, ¿por qué se supone que él no entendió? Si él leía la ley, si él la seguía al pie de la letra, si era un maestro, ¿por qué fue que él no entendió? Pero pues así es, Nicodemo no entendió cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y Jesús, en vez de explicarle, le dice una vez más, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Sabemos que la carne y el Espíritu son dos cosas muy diferentes. Digamos que son enemigos, no puede estar junto la carne con el Espíritu, porque sabemos que las cosas de la carne traen muerte, pero las del Espíritu traen vida y traen paz. Amén. Por eso no podemos subir, ver ni entrar al reino de Dios si nosotros aún estamos en la carne, como Nicodemo estaba. Tal vez él pensaba que él estaba bien, pero él estaba aún todavía en el primer nacimiento, en la carne. Por eso es que él no podía ver ni entrar en el reino de Dios. Por eso es que él se sentía tal vez incompleto. Por eso es que la gente, nosotros, nos sentíamos antes muchas veces incompletos. Nos sentíamos que nos faltaba algo. ¿Por qué? Porque no habíamos nacido de nuevo. Porque aún estábamos en la carne. Porque aún fallábamos. Porque aún apenas estábamos empezando a leer la Biblia. Apenas empezábamos a cantar. Apenas empezamos a adorar a Dios. Pero no habíamos entendido que es nacer de nuevo. Y algo así le sucedía a Nicodemo. Por eso Jesús le dice, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu, como dice aquí, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. Entonces no podemos entrar, dice aquí en esta parte, dice no puede entrar en el reino. Y en el versículo anterior dice no puede ver el reino de Dios. Son dos cosas, primero dice ver y después dice entrar. Sabemos que no podemos entrar a un lugar sin antes verlo, ¿verdad? No podemos entrar a la iglesia sin antes ver el portón. Si no, pues nos equivocaríamos, entraríamos a otra casa o chocaríamos con la pared, no lo sé. Ocupamos ver primeramente el reino de Dios y después vamos a poder entrar en el reino de Dios. Y después aquí dice que es necesario nacer en el agua. Y me gustaría que abrieran el libro de Ezequiel. Igual en su Biblia le invito. Vamos a abrir el libro de Ezequiel en el capítulo 36. Vamos a ver cómo es que aquí nos habla Dios sobre nacer del agua. Es Ezequiel capítulo 36, versículo 24, perdón. Dice la palabra de Dios: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los hagáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Amén. Dice aquí que Él los iba a limpiar con agua limpia, que Él los iba a limpiar. Sabemos y hemos sido enseñados que debemos de bautizarnos, que tenemos que ser bautizados por agua, igualmente por el Espíritu. Y aquí en Ezequiel nos dice que Dios los iba a limpiar con agua limpia y les iba a ser limpio de toda inmundicia y de todos sus pecados iban a ser limpios. Y no solamente dice que iban a ser limpios, sino también dice que les iba a dar un corazón nuevo. Amén. Dice, les voy a quitar el corazón de piedra, el corazón ese que no creía en nada, el corazón ese que me decía, no, yo no quiero saber nada de Dios. No, yo prefiero nada más saber que hay un Dios que me ama. Sí, con eso está bien. No, dice Dios, yo quiero quitar ese corazón de piedra que no deja escucharte nada de mí y voy a poner un corazón de carne. Dice aquí, y después dice que también el Espíritu Santo iba a morar en ellos, porque dice, y les voy a dar el Espíritu. Y les iba a dar un corazón sensible y además iban a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos en Dios, Dios, como dice aquí, cambia nuestro corazón. Quita ese corazón de piedra, quita ese corazón que no creía en Él, quita ese corazón ignorante y lo cambia por un corazón de amor, un corazón sensible a su palabra, un corazón que cuando escucha la palabra de Dios ocurre algo dentro de su ser. Y ahorita mientras leo esto me hace recordar esa historia de cuando Jesús se le aparece a los dos hombres en Emaús, si no me equivoco, en Emaús, y dice que estaba con ellos y ellos platicaron con Jesús, iban caminando con él, después dice que entraron a un lugar y Jesús estaba platicando con ellos y ellos nunca por su mente se dieron cuenta que estaban con Jesús, hasta que después ya no estuvo y ellos entendieron que el que estaba con ellos era Jesús resucitado, pero ya después, ya demasiado tarde. Pero lo que me llama la atención es que ellos le dice uno al otro, recuerdo que cuando yo escuchaba las palabras de este hombre, mi corazón ardía. Había algo en mi corazón, le dice, porque yo lo escuchaba hablar y no era escuchar hablar como algún político o algún líder, sino ocurría algo que ardía mi corazón. Ardía tanto porque yo sé que lo que él hablaba era verdad, lo que él hablaba era de parte de Dios. Y asimismo Jesús nos da un corazón sensible a que cuando Él habla a través de la pastora, de algún pastor, de algún predicador, Él habla y entonces realmente te das cuenta que no es el hermano el que está hablando, sino el que está hablando es Dios. Y Dios te da ese corazón sensible para que empieces a arder por dentro. No sé si te ha pasado, hermano, pero si no te ha pasado, dile a Dios, Dios, dame un corazón sensible. Dame un corazón que pueda recibir tu palabra, Dios. Dame un corazón sensible para que cada vez que escuche tu palabra yo pueda sentir como algo está ocurriendo en mi interior.
No solamente quiero ser de aquellos que dicen, ay, mira, el hermano lloró, ay, mira aquel hermano cómo estaba humillado. Y tú, no, pues yo nada más estoy viendo. No, que tú seas de los que digan, no, hombre, que por ejemplo, que te digan, ¿cómo estuvo el campamento de jóvenes? ¿Cómo estuvo cuando fueron a la Nueva Esperanza? ¿Cómo estuvo cuando fueron a la Confra? Que tú digas, no, hombre, si vieras cómo se sintió el Espíritu de Dios, si supieras cómo se sintió la presencia de Dios, si supieras ese tema que nos dieron, estuvo tan poderoso que mi corazón ardió por dentro y Dios obró en mi vida. Por eso es necesario decirle a Dios, Dios, dame un nuevo corazón sensible. Yo quiero nacer de nuevo para yo poder recibir, poder tomar, poder rellenarme de ti, Dios. Que mi corazón arda cada vez que escuche hablar de tu nombre, de tu palabra. Muchas veces la pastora ha estado predicando y de otros pastores también lo he escuchado que dicen, no sé si usted me entendió, y lo vuelven a repetir. ¿Y por qué lo repiten? Porque ven que nosotros tal vez no estábamos atentos, no estábamos poniendo atención. Tal vez ellos esperaban un amén, gloria a Dios, y solamente un silencio. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos nosotros divagando, muchas veces nosotros no tenemos un corazón receptible a la palabra de Dios. Y eso es triste. Y lo digo también por mí. Muchas veces también a mí me han agarrado, digamos así, que dicen amén. Y yo me quedo pensando, ay, no sé qué dijo. ¿Por qué? Porque estamos distraídos en tantas cosas. Porque no nos concentramos, no le decimos a Dios, Dios, quiero entender lo que tú estás hablando en esta noche. Y Dios quiere hablarnos siempre, todos los días. Incluso no solamente cuando se predica de su palabra. Dios nos habla a través de sus obras, a través, como dicen en ese canto, a través de la risa de un niño, a través de los cielos. Pero nosotros muchas veces estamos en la carne y no podemos ver el mensaje que Dios nos está hablando. Por eso tenemos que decirle a Dios, Dios, ayúdame, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero que a donde sea que vaya, estar meditando en tu palabra. Yo quiero nacer de nuevo, Dios, porque yo no quiero ser un ignorante, porque yo quiero alabarte, porque yo quiero sentirte, yo quiero proclamarte donde sea que yo vaya, Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y ahorita mientras te digo esto, recuerdo una ocasión que fuimos algunos chavos al Cerro de la Silla, fuimos hasta la antena. Y cuando llegamos allá arriba, muchos nos impresionamos de cómo se veía, o al menos yo y los que lo vieron por primera vez, nos impresionamos cómo es que se veía el Cerro de la Silla de mero arriba, cómo se juntaban, digamos, las nubes con el cerro, cómo se veía el cielo tan enorme, el azul tan precioso que le puso Dios, el verde de las montañas, los árboles, se veía precioso. Y qué cosas que estábamos ahí nosotros reunidos y lo primero que dijimos fue vamos a cantar a Dios, vamos a alabarle. ¿Por qué? Porque vimos cómo toda la gloria de Dios está manifestada en donde sea que vamos. Porque quedamos atónitos al ver los cielos, al ver la creación de Dios. Ahí es donde tú dices, yo no ocupo ver a Dios, digamos personalmente, porque yo lo creo a través de sus obras. Dice en la palabra de Dios que nosotros debemos de creer para ver, no como mucha gente dice, yo ocupo ver para creer. No, nosotros creemos en Dios sin verlo. Y cuando nosotros veíamos allá arriba el cerro y todo lo demás, venía a mi mente ese versículo. Y yo decía, ahora entiendo por qué David dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento habla de la obra de sus manos. Yo me imaginaba y decía, pues qué maravilla veía David mientras escribía esto. ¿Qué estaba viendo él para que él viera, porque él escribiera estas cosas que son impresionantes, son palabras que no cualquiera diría? Entonces yo me imaginé y dije, tal vez David estaba viendo algo parecido a lo que yo estoy viendo en esta mañana. Porque yo también al ver la maravilla de Dios decía, wow, realmente se ve el amor de Dios. Tal vez no puedo tocarlo, pero lo veo a través del cielo, a través de las montañas, a través del viento, cómo se puede sentir. Y todo eso te lo digo porque aquí dice que Dios les dio un corazón sensible. Entonces te invito a que le pidamos a Dios un corazón sensible. Amén, gloria a Dios. Y entonces hablamos de nacer de nuevo. Y yo quiero hablar de tres cosas de nacer de nuevo, que yo las anoté así. Dice, para lo primero, para nacer de nuevo, es arrepentirnos. Segundo, recibimos el perdón de Dios al arrepentirnos. Y tercero, somos llenos del Espíritu Santo.
Pero no podemos ser llenos del Espíritu Santo si antes no hemos hecho el primer paso, que es arrepentirnos, si no nos hemos humillado. Y dice en su palabra, y en el segundo dice, y recibimos el perdón de Dios. Y lo creemos porque en su palabra dice que todo aquel que llega a Él, Jesús lo escucha, lo perdona y dice que le da, digamos, una nueva oportunidad. Y así es como nace de nuevo. Creemos que Jesús nos escucha porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y también dice que si nos humillamos, Él nos escucha, nos lava, nos limpia y nos purifica. Y así es como, digamos, brincamos al tercer paso que dice aquí, o lo tercero que pasa, que es que somos llenos del Espíritu Santo. Y sin arrepentirnos, sin el perdón de Dios y sin ser llenos del Espíritu Santo, no podemos ver y mucho menos vamos a poder entrar al reino de Dios. El hermano Chepo en la mañana mandaba una imagen de un periódico. Alguien lo editó, no es real. Era un periódico donde decían, millones de cristianos han desaparecido. Decía, mucha gente ha desaparecido. Dicen que el Mesías ha venido. Dicen que ha ocurrido algo. Dicen que alguien se los llevó. Quién sabe, pero era una noticia que decía que millones de cristianos han desaparecido. Y yo me puse a pensar y dije, yo prefiero ser de aquellos que se fueron que aquellos que se asombren y digan, ya vino Jesús y me quedé. Prefiero ser de aquellos que no van a tener el periódico, que no van a ver en Facebook la noticia de que millones de cristianos desaparecieron. No quiero pensar qué va a sentir aquellos que lo van a leer y se van a quedar, no sé, yo creo que van a caer de rodillas, van a llorar, tal vez van a soltar el teléfono, el periódico, no lo sé. Yo no quiero saber ni siquiera qué se va a sentir al ver una noticia de esta manera, cuando tú ya conociste el reino de Dios, cuando tú ya escuchaste su palabra. Pero ¿qué te faltó? Nacer de nuevo. Es por eso que Jesús le dice a Nicodemo, te hace falta nacer de nuevo, Nicodemo. Está bien, te felicito, has escudriñado mis palabras. Yo creo que también Dios y Jesús nos diría, muy bien, Caleb, muy bien, pastora, muy bien, hermana Miriam. Han leído mi palabra, la han escudriñado. Muy bien, han hecho devocionales, los felicito, excelente. Tal vez nos va a decir Dios, pero ¿y si nosotros no nacimos de nuevo? Yo creo que entonces así no vamos a ver el reino de Dios. Por eso las dos cosas van de la mano, tanto escudriñar la palabra de Dios como también lo que te dije, arrepentirnos para recibir el perdón y así poder ver el reino de Dios. Amén. Dice el versículo 7 del capítulo 3, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y me llama la atención aquí que otra vez le dice, no te maravilles de que te dije nacer de nuevo. O sea, me llama la atención que ya van 3 veces que Jesús le dice a Nicodemo las 3 palabras, nacer de nuevo. Es decir, que lo que estaba diciéndole Jesús no era cualquier cosa. No era algo para que Nicodemo decía, ay, ¿qué me había dicho Jesús? No, era algo para que Nicodemo lo tuviera aquí presente, para que lo cumpliera, el nacer de nuevo. Por eso yo creo que se lo repite 3 veces y le dice, es necesario nacer de nuevo. Y por eso le dice, no te maravilles, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Es así todo aquel que es nacido del Espíritu. Y cuando yo leí esto, que el viento viene y se va, yo lo relacioné con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que sabemos que está en todo lugar, que sabemos que Dios mandó al Consolador para que estuviera con nosotros, el cual es el Espíritu Santo. Y no lo podemos ver, no lo podemos palpar, pero sabemos que Él está aquí. Amén. Sabemos que el Espíritu de Dios está en todo lugar. Dice en su palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, ¿qué tan importante es que el Espíritu de Dios esté en donde sea que andemos? En la iglesia, en nuestra casa, en donde sea que andemos, que sentamos que está el Espíritu de Dios ahí. Pero yo creo que el Espíritu de Dios no va a estar en aquel que esté lleno de la carne. El Espíritu de Dios no va a estar en aquel que le interesa saber acerca del Espíritu, aquel que le interesa saber la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que dejar que Dios obre, que el Espíritu Santo obre para que se puedan notar los cambios que produce en nuestro interior.
Es decir, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros invitamos al Espíritu Santo a que fluya a nuestro interior, ahí es donde nosotros vamos a ver esos cambios realmente. Nicodemo, al nacer de nuevo, cuando él dijera, yo quiero nacer de nuevo, y se arrepintiera, yo creo que el Espíritu Santo ahora iba a obrar de diferente manera cada vez que él hablara. Porque yo creo que no hubiera sido lo mismo como hablaba antes en la carne sobre la ley, ahora que hablara con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos respalda cuando estamos hablando de su palabra, de la palabra de Dios. Por eso es importante, por eso nos lo recalcan la pastora, nuestros líderes, cuando vayas a dirigir, cuando vayas a predicar, cuando vayamos a evangelizar, cuando vayamos a orar, cuando vayas a visitar a un enfermo, pídele al Espíritu Santo que esté contigo, pídele al Espíritu Santo que te guíe. ¿Por qué? Porque Él nos va a respaldar, porque nosotros no somos absolutamente nada. Nosotros somos pura carne y hueso, pero el Espíritu Santo obra en nuestra vida y entonces nuestra manera de hablar no va a ser la misma, sino que a la hora de hablar, el Espíritu Santo va a obrar en tu vida y va a obrar en la vida de aquel que está escuchando. Y entonces el mensaje que está siendo hablado va a empezar a hacer fruto y no va a quedar solamente ahí. Amén. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, decidimos esto, realmente hay cambios. Dios hace cambios, no nos deja igual. Dios nos transforma, nos restaura y ni siquiera tenemos que hablarlo para que se pueda notar en nuestra vida. Amén. En el trabajo donde estaba yo anteriormente, había un compañero, el cual una vez lo visitó uno de sus hermanos, fue al trabajo. Y ya estaban platicando ellos dos, ya cuando se va su hermano, me dice, ¿cómo ves mi hermano? Y ya le dije, ¿qué tiene? Y me dijo, es cristiano, el hermanito. Y le dije, ¿y qué tiene? Me dijo, nada, es que esos hermanos. Y ya me empezó a decir cosas. Ya después yo, pues, le dije que yo también soy cristiano y le platiqué y demás. Pero lo que me llamó la atención de aquí fue cuando él me empezó a contar. Me dijo, no, hombre, es que mira, si supieras la historia de mi hermano. Y ya le pregunté y ya empezó a platicar. Dijo, ¿ya ves que yo soy borracho? Y le dije, sí, ya lo sé. Me dijo, no, hombre, mi hermano estaba lo peor que yo. Yo creo lo triple que yo. Él era borracho, él iba a los depósitos y él agarraba las cervezas, cerraba el refri bien fuerte y se iba. Y ya sabía la señora que se lo tenía que apuntar, porque si le decía ¿dónde vas con eso? No, hombre, le iba bien mal a la del depósito, porque a su esposo lo agarró 2 o 3 veces. Me decía él. Decía, no, mi hermano estaba bárbaro antes. Mi hermano se ponía a pelear, estábamos todos tomando, estábamos en fiesta. Y él se volvía loco de repente, agarraba una cerveza y empezaba a golpearnos a todos. Y decía, yo soy el mero mero, y no sé qué tanto me contaba él. Pero él me decía que su hermano era bien tremendo, cuando él era bien borracho. Y ya me siguió contando y me dijo, pero ¿qué crees? Él llegó, digamos, hasta el tope. ¿Por qué? Porque un día perdió a su familia, perdió su trabajo, ya ni yo le hablaba por lo mismo. En la casa mi mamá ya no le dejó entrar, perdió absolutamente todo, porque él prefirió la borrachera. Entonces él, al ver la condición en la que estaba, empezó a llorar, se arrepintió y estaba él una noche llorando. Y dice que llegaron unos hermanos con una playera que decía Cristo vive. Llegaron y le empezaron a platicar del evangelio, me dijo él. Le empezaron a platicar del evangelio y le empezaron a decir, mira, es que la condición en la que estás es porque por esto y que lo otro, tú ocupas arrepentirte. Y le empezaron a platicar todo el mensaje, el evangelio de Dios. Y entonces dice que el señor, que era borracho, los escuchó y además aceptó meterse a rehabilitación y estuvo trabajando con ellos y demás. Y dice, teníamos 3 años sin verlo, cuando de repente llega a la casa, llega trajeado, llega con una Biblia, dice, hasta iba bien guapillo y todo. Y nosotros nos quedamos asombrados, dijimos, pues ¿qué le pasó a este? Si se fue casi de rodillas, toda la ropa sucia, oliendo bien feo, oliendo alcohol, y regresa bien trajeado y además con una Biblia. Dijimos, pues ¿a dónde lo metieron a este loco? Así me dijo. Dijo que realmente ha cambiado demasiado, no sé, yo creo que ni es mi hermano. Y entonces dice, mi hermano solamente me recibió con una enorme sonrisa y empezó a llorar y me empezó a pedir perdón a mí, le pidió perdón a mi mamá, a su familia. Me dijo, ¿y qué crees? Y dije, ¿qué pasó? Me dijo, toda su familia lo perdonó, yo lo perdoné, lo aceptamos y nos empezó a platicar. Nos dijo, no, es que miren, yo conocí a Dios, y nos empezó a predicar la palabra de Dios. Y entonces
dice él, me asombré porque entonces la palabra de Dios, los hermanos que le hablaron de la palabra de Dios, ocurrió un cambio en él totalmente. Él le dio un giro de 360 grados. Pero ¿por qué ocurrió esto, hermanos? Porque él escuchó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintió, porque él pidió perdón a Dios. Dios lo perdonó y fue lleno del Espíritu Santo. Porque ahora dice que él va a predicar. Dice, no, hombre, él va a las calles y predica. Y en la iglesia no sé qué tanto hace. Dice, realmente lo veo muy contento. Y su familia también. Y entonces cuando él me cuenta esto, yo me sorprendí. Dije, bueno, yo nunca había escuchado un testimonio de esta manera. Así de que de plano perdió todo y de repente lo tiene otra vez todo. Y no fue por él, no fue porque él se metió a trabajar, sino fue porque él decidió arrepentirse y permitió nacer de nuevo. Yo creo que estos hermanitos, que Dios los bendiga, le dijeron, hermano, tienes que nacer de nuevo. Y él aceptó. Y entonces Dios hizo esos cambios en su vida. Amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por esas personas que estaban en delitos y en pecados como nosotros y ahora son una nueva criatura? Amén. Le damos una ofrenda de palmas a Dios porque lo que Dios hace, lo hace muy bien. Porque Dios cuando empieza una obra la termina y la hace perfecta. Amén, aleluya, gloria a Dios. Padre, todo sea para ti. Y bueno, entonces en esta historia hemos visto estas tres palabras que hablan y que nos dicen nacer de nuevo. Y quiero terminar con el último versículo, el versículo 15, que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por favor. Una vez más les invito, vamos a leerlo, el versículo 15 del capítulo 3 de Juan. Juan capítulo 3, versículo 15. Vamos a leerlo todos a la cuenta de 3. Y los invito a ponernos sobre nuestros pies. Dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Dios ha estado hablando en nuestras vidas. Dice incluso en estos versículos que ahorita no lo expliqué, pero dice que Jesús le decía, ya les hablé las cosas terrenales, han visto mi testimonio, vieron las obras, pero aún así no se arrepentían. Aún así, al ver los milagros, al ver cómo seguían a Jesús y Jesús todos los milagros que hacían y se maravillaban, aún así ellos no creían en que podían nacer de nuevo. Aún así ellos no se arrepentían. Y Jesús por eso les dice, y quieren que les hable de las cosas celestiales, no están listos para esto porque no creen en lo que están viendo, mucho menos van a creer en lo celestial. Y ahorita que estamos leyendo dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es necesario creer, porque el que cree va a ver el reino de Dios. El que cree no solamente va a ver, no solamente va a saber, sino que va a entrar en el reino de Dios. Pero ya hemos visto las tres palabras, que no se te olviden, son solamente tres palabras, hermano. Nacer de nuevo. Son tres palabras que tenemos que tener siempre en nuestra mente. Tal vez tú me puedes decir, hermano, pero yo ya oré, yo ya me arrepentí, yo ya le dije al Señor, quiero nacer de nuevo, y ya nací de nuevo. Pero hermano, te has mantenido firme. Dice en su palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga. Es decir, Jesús nos dice, estén atentos, cuidado, fíjense qué están haciendo. Porque si nacemos de nuevo, estamos comprometidos, y es porque nosotros estamos interesados en ver el reino de Dios. Es porque hemos decidido nosotros mismos arrepentirnos. No nos han dicho, tienes que arrepentirte, si no esto, si no lo otro. No, esto no es así. Es por eso dice aquí, el que cree va a ser salvo y va a tener vida eterna. Pero nos es necesario nacer de nuevo. No sé, hermano, si tú digas, es que yo vengo a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro, soy maestro. Tal vez como Nicodemo podemos decir, soy maestro, ya leí la Biblia tantas veces, yo dirijo, yo el otro. Pues sí, pero tal vez no podemos dejar el pecado que hemos estado haciendo durante muchos años. ¿Y de qué nos va a servir? Vamos a decir, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios. Vamos a decir, Señor, pero ¿por qué no me vas a dejar entrar al reino? Si yo prediqué, si yo fui con los niños, si yo fui al campamento, si yo era misionero, si yo iba a evangelismo todos los domingos, si yo tocaba. Señor, ¿por qué no voy a poder entrar?
Si yo echaba en tu nombre, si yo echaba fuera demonios en tu nombre. Jesús no nos va a explicar ni nada, solamente nos va a decir: apartaos de mí. Y qué horrible, qué terrible sería que todos los años que estuvimos sirviendo a Dios nunca nacimos de nuevo, y por lo tanto el Padre no nos va a poder decir: bienvenido, entra al gozo de tu Señor. Qué terrible sería que nos veamos cara a cara con Él y nos diga: no te conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no decidimos nacer de nuevo, porque nos conformamos solamente con ser espectadores y no en involucrarnos, no en nacer de nuevo. Así que yo te invito, hermano, en esta noche, si gustas, puedes pasar al altar o en tu lugar, donde tú quieras. El Espíritu de Dios aquí está, y Él está esperando solamente que abramos nuestra boca, o incluso nuestros pensamientos le digamos: Señor, perdóname. Como decía ahorita, primero es necesario arrepentirnos. Está esperando solamente que digamos: Señor, lávame, Señor, purifícame, Señor, restáurame, Señor, hazme una nueva criatura, Señor, quiero nacer de nuevo, porque reconozco que aunque tengo 10, 5, 2 años en el Evangelio, realmente no he tenido una experiencia contigo, realmente no he nacido de nuevo. Lo reconozco, Señor. Reconozco que solamente mi imagen ha dicho que soy lo mejor en la iglesia, que soy el más limpio. Pero realmente tú conoces mi corazón, tú conoces mi pensar, y tú sabes que soy todo lo contrario a lo que piensan de mí. Yo no sé en qué condiciones estés tú, hermano, igual como tú no sabes en la que estoy yo, pero el único que lo sabe es Dios. Y así como Jesús le dijo a Nicodemo lo que él necesitaba escuchar, así también Jesús conoce nuestro corazón, y por eso ha hablado esta palabra a nuestras vidas. Así que yo te invito, hermano, dile al Señor en esta noche: confiesa tus pecados, dile: Señor, perdóname. Dile: Señor, ven y obra en mí. Dile: Señor, ven, Señor, por favor, limpia, purifícame, lávame más y más de mi maldad, como decía el salmista. Y blanco yo seré como la nieve, y puro seré como el oro, Señor. Porque mi corazón, Padre, ha estado como roca. Mi corazón ha estado duro. Mi corazón estaba sensible, pero ahorita se ha vuelto de duro, Señor, como roca. Y ahora no puedo percibir lo que tú quieres hablar a mi vida. Te lo pido, Señor. Obra, Señor, en nuestras vidas, Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por el mensaje de esta noche. Gracias porque tú has hablado, Dios. Gracias, Señor, pero te pedimos que solamente este mensaje no se haya quedado en nuestra mente, que no solamente haya quedado aquí entre las 4 paredes de tu casa, Señor, sino que el mensaje se vaya en todos los corazones de los que estamos aquí. Que no solamente se vaya y ya, sino que también haya fruto, Señor. Que nuestro meditar en la noche, en el día, en nuestro trabajo, o incluso lo platiquemos de lo que hoy hemos escuchado de ti, de lo que nos has pedido en esta noche, Señor, de nacer de nuevo. Te lo pedimos, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestro andar, tú conoces nuestro pensar, tú conoces lo que hacemos en lo secreto. Tú conoces, Señor, absolutamente todo de nosotros, Padre. Por eso, Señor, te pedimos, Señor, queremos nacer de nuevo. Queremos, Señor, que obres en nosotros, Espíritu Santo, porque ya no quiero ser el mismo, Señor, que parece que todo está bien, pero realmente todo está mal. No quiero ser el mismo que solamente aparenta. No quiero ser una apariencia, Señor, sino que yo quiero demostrar que tú vives en mí. Yo quiero sentirme seguro, Padre, que yo voy a ver el reino y voy a entrar en el reino tuyo cuando venga, Señor, entre las nubes por tu iglesia, Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, lávanos, Señor, de nuestra maldad, Espíritu Santo. Ven, Señor, y purifica, Señor. Perdónanos, Espíritu Santo. Señor, te lo pido y seremos blancos como la nieve, Espíritu Santo. Ven, Señor, y purifica, Señor, nuestras vidas. Padre, te pido por todos los que están pasando en el altar, todos los que están orando en su lugar, Señor. Obra en nuestras vidas, ayúdanos a ser unos hijos tuyos, Padre, que estén en relación contigo, en comunión contigo, Espíritu Santo. Te pido, Padre, que se vaya todo aquello que nos aleja de ti y nos enfoquemos, Señor, en buscar, Señor, lo que es del reino. Nos concentremos en buscar lo que le agrada al Espíritu y no lo que le es satisfecho a mi carne. Que nos salgamos de esa comodidad, Señor. Que nos sacuda, Señor, de esa comodidad, de ese polvo que nos estábamos llenando. Nos limpie, Señor, y nuevamente nos pongamos en tu obra para ser útiles a ti.
que podamos ser ese instrumento en tus manos, ese barro en tus manos, Señor. Queremos que tú seas ese alfarero. Rompe, Señor, todo aquello que se estaba moldeando en nuestro corazón, ese corazón duro, rómpelo, Espíritu Santo. Te lo ruego, Padre, como el alfarero que eres tú. Rompe, Señor, el molde que yo malformé y hazme, Señor, conforme a tu imagen. Te lo pido, Espíritu Santo, en esta noche, Cristo Jesús. A ti sea la gloria, Jesús. Mi corazón te quiere agradar. Mi corazón te quiere agradar, Espíritu Santo. Y blanco seré como nieve, puro seré como el oro en mi corazón. Jesús te quiere agradar. Dile: rindo mi vida a ti, Señor. Yo rindo mi vida a ti y tomo mi cruz y te sigo, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Una vez más vamos a decir: blanco seré. Y díselo a este Señor en oración: blanco seré, como en tu palabra dice, Señor. Yo quiero ser blanco, quiero ser emblanquecido. Espíritu Santo, límpiame con esa agua limpia, Padre. Te lo pido, y dame un corazón sensible, dame un corazón receptor a tu palabra, porque mi corazón te quiere agradar. Mi corazón, Padre, quiere ir a donde tú quieras. Yo quiero escucharte, quiero proclamarte, Señor. Por eso yo me rindo a ti, Señor, porque te necesito. Yo necesito de ti. Rindo mi vida a ti, Señor. A ti. Y tomo mi cruz y te sigo, y mi corazón. Jesús te quiere agradar. Mi corazón te quiere agradar, Cristo Jesús. ¿Qué te parece, hermanos, si le damos una ofrenda de palmas a Dios? Le decimos: gracias, Dios, porque ya no solamente soy creación tuya, ya no nada más soy hechura tuya, Señor, sino ahora me puedo llamar hijo de Dios, porque tú me has lavado, Señor, con tu sangre preciosa, y me has dado, Señor, la herencia de poderme llamar hijo de Dios. Gracias por tu palabra, Cristo Jesús.